Diana León. Aquí empezamos. 49 pruebas de oficio pedirá la Comisión de Fiscalización dentro del juicio político en contra del presidente de la República. Esta tarde la comisión se reunió. Karen Aro nos cuenta que la sesión estuvo marcada por la discusión e incluso insultos entre asambleístas. Los plazos dentro del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso están corriendo y los tropiezos siguen en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Este lunes fueron convocados los legisladores para conocer y aprobar las solicitudes de prueba de oficio, pero solo hasta las instalaciones del hemiciclo llegó el presidente de esa mesa legislativa, Fernando Villavicencio. Los otros 8 legisladores se conectaron virtualmente. Asambleísta Pablo Muentes. Presidente, buenas tardes. No conseguí pasar por invitar a última hora a esta sesión. Para el presidente Villavicencio este mensaje. Iniciaron la sesión con la moción del asambleísta Pablo Muentes. Pidió que se deje sin efecto las providencias con las que el legislador Fernando Villavicencio dio 72 horas a los asambleístas proponentes del juicio para que individualicen la prueba y también el oficio con el que se notificó del inicio del proceso al presidente Lasso. Esto causó rechazo. Se elimina la providencia, se elimina la notificación y perdemos más tiempo aún. Aquí no se trata de buscarle la quinta pata al gato, sino de buscar respuestas. A estas alturas del juicio político nosotros desconocemos, entonces volvemos a foja cero. Eso es lo que se pretende hacer. Los ánimos se incendiaron y llegó el cruce de palabras. A favor, y la próxima hacemos en Durán, colega Muentes. Donde usted quiere, si quiere ir a la UCI también, presidente, para que haga proselitismo político en su tierra natal. Así será, en sus propiedades. Esta primera sesión dentro del juicio político estuvo marcado por la discusión. No se le ve bien enojado. Vote, colega, vote. A ver, presidente, a mí se me deja de ironías. Te pido respeto. ¿Qué pasa? Porque no se me ve bien. ¿A qué te refieres? ¿Que soy negro? Claro que soy negro. Con mucha honra. ¿A qué te refieres que no se te ve bien? ¿Qué te pasa? Yo soy negro y a mucha honra. ¿Qué te refieres con que no se ve bien? No te voy a aguantar ningún tipo de ironías. Me voy con mi casa. Payaso. ¿Qué te pasa? Vote, colega. Tome votación, pues, a ver, presidente. Estoy votando, estamos tomando votación, vote. Pero no me cierres el micrófono, pues. ¿Qué te pasa? No controlo el micrófono, por favor. Dile a quien controla que no cierre los micrófonos, pues. En la sesión estuvo presente Edgar Neira, quien representa al presidente Lasso en este proceso. Y no lo hacemos con el afán de incomodar a nadie, simplemente para que la prueba cumpla con el propósito que ésta debe perseguir. Tiene que ser conducente, útil y pertinente al objeto litigioso. Superado el percance, resolvieron que se pidan 49 pruebas de oficio y 10 comparecencias a más de las 36 y 20 pruebas más de los asambleístas proponentes. Y este lunes se desarrolló la audiencia de acción de protección con la que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, espera que se asigne mayor presupuesto a la función judicial. Decenas de jueces y funcionarios judiciales se expusieron en calidad de víctimas. Daniela Valencia informa. Tras solicitar licencia por un día, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, asistió a la acción de protección que interpuso en contra del Ministerio de Economía y Finanzas y también en contra del presidente Guillermo Lasso. Esto en exigencia de un presupuesto adecuado para cumplir con las actividades administrativas de la función judicial. Él exige que en 48 horas el Ministerio de Economía y Finanzas dé 265 millones de dólares al Consejo de la Judicatura como reparación integral. No obstante, a lo largo de esta audiencia que se extendió por todo el día, los abogados del Ministerio de Economía y Finanzas por 4 horas explicaron cuál ha sido la asignación presupuestaria del Consejo de la Judicatura. Aseguraron que de 2013 a 2023 se asignó 4.497 millones de dólares y que por una baja ejecución presupuestaria esta entidad tuvo que devolver 500 millones de dólares a las arcas del Estado. Los abogados de esta entidad solicitaron que se sancione el abuso del derecho, pues aseguraron que se está haciendo litigar al Estado contra el Estado. Y el presidente Guillermo Lasso mantuvo una reunión con 3 senadores estadounidenses quienes reiteraron su apoyo al gobierno y a la democracia y una vez más se comprometieron a cooperar en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Belén Merizalde estuvo allí.
El presidente Guillermo Lasso y varios de sus ministros participaron este lunes en una reunión con 3 senadores estadounidenses. Durante el encuentro se abordaron temas en materia económica, social, ambiental, de seguridad y no desaprovecharon para hablar de democracia. Esto cuando ya corren los tiempos del juicio político en contra del primer mandatario. Agradeciéndole a Ecuador y al presidente Lasso por su postura vertical con referencia a la democracia, el respeto de los derechos humanos, las reglas de la ley, que son esenciales para cualquier país poder progresar. Expresamos nuestro aprecio por el constante y decidido apoyo de los Estados Unidos a la institucionalidad democrática del Ecuador. Y el tema de seguridad no dejó de ser relevante como lo ha sido en las últimas visitas. Según los senadores estadounidenses, esa nación está comprometida con Ecuador a luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. De allí que la cooperación seguirá llegando, dijeron. Estados Unidos está trabajando con el gobierno del presidente Lasso para duplicar la interdicción de drogas y aumentar el apoyo y los esfuerzos de la policía y el ejército de Ecuador. Que solo venciendo a esos enemigos comunes la población podrá vivir con tranquilidad, sostienen. Pero el presidente Lasso no se quedó solo en ello. Mencionó a la corrupción como otro detonante. Esta democracia lucha por defender el bien común, especialmente la posibilidad de prosperar, de avanzar, de salir de la pobreza extrema de la mayoría de ecuatorianos que aspiran a una oportunidad, pero esa oportunidad solo será posible en la lucha contra la corrupción. No puede ser que esos recursos terminen en manos de políticos inescrupulosos. Recalcaron que la cooperación entre ambas naciones en lo económico y comercial también se fortalecerá. La decisión del Ejecutivo de autorizar tenencia y porte de armas ha generado un amplio debate en el país en torno a diferentes temas. Uno de ellos es una pregunta que está en el aire. ¿Hasta qué punto es legal la defensa propia o legítima defensa? María Gracia Acosta nos explica. Este fue uno de los últimos casos emblemáticos de legítima defensa en el país. Un guardia de seguridad fue procesado por utilizar su arma cuando 6 delincuentes atacaron el local donde trabajaba. Quien ejerció su defensa fue la abogada Marcela Estrella, con quien conversamos para entender cuándo el uso de un arma es legítima defensa y cuándo no. Entiendo que la dirección o el enfoque que quería dársele a este decreto es netamente la defensa en las calles, cuando está siendo víctima de crímenes como robos, como hurtos, etcétera, en circunstancias de la cotidianidad. Cuando una persona actúa en defensa propia o en defensa de un derecho ajeno o propio, siempre y cuando concurran 3 requisitos. Según el COIP, estos son: 1. Agresión actual e ilegítima; 2. Necesidad racional de la defensa; y 3. Falta de provocación suficiente de quien actúa en defensa del derecho. Esto lo explica el penalista Nino Casanelo. Esos 3 requisitos yo los tengo que procesar, ponderarlos y ejecutarlos en el instante en que estoy viviendo la agresión. A lo mejor mi reacción frente a un delincuente que me está agrediendo a mi familia, ¿sí?, a la hora de defenderme, implica la detonación de unos 5 disparos para asegurarme que ha cesado la agresión. Es decir, la decisión del presidente de permitir tenencia y porte trae a los ciudadanos otros costos. La situación de riesgo, la situación de medición del uso de la legítima defensa es casuística. Ponen órdenes de la autoridad y en 24 horas tienes que justificar, como nos tocó hacer a nosotros, con videos, con versiones, con elementos. Pero si no hay estos elementos probatorios, la legítima defensa debe ser probada de otra manera. Y ya en la práctica hay aspectos que lo justifican más o menos. En balística tú sigues las huellas que deja, por ejemplo, el accionar una pistola. Eso va a permitir técnica y periciadamente establecer en qué condiciones se accionó esta arma. Y es así como queda la pregunta. ¿El ciudadano está listo para enfrentarse a esto? ¿Quién puede medirlo? Sí, inclusive hay casos como el de los policías este fin de semana, en los que, estando capacitados, dudan en actuar. 17 asesinatos, ataques con explosivos y buses vandalizados por vacunadores fueron parte de la jornada de este fin de semana en Guayaquil, Durán y San Borondón, la zona 8. El 72% de las emergencias reportadas al ECU 911 durante este feriado fueron por seguridad ciudadana a nivel país.
Asesinatos, extorsiones, secuestros y atentados con explosivos. Todo esto ocurrió durante el feriado de Semana Santa, que no fue la excepción para reseñar una jornada violenta más en Guayaquil, Durán y San Borondón. 17 sicariatos en 3 días, los últimos registrados en los sectores de Florida, Nueva Prosperina y Durán. Aquí uno de los más crueles. En el vecino cantón, la víctima fue asesinada en la cooperativa San Mateo por no someterse a los vacunadores. Le pedían $1.500, pero él se opuso. Acciones violentas que en algunos casos quedan registrados en cámaras de seguridad, pero también en filmaciones hechas por los mismos sicarios, como ocurrió en la 14 y Francisco Segura. Los jóvenes de esta comunidad han sido reclutados y lamentablemente facturan su modo de vivir riesgoso. Pero los crímenes ya no solo ocurren por disputa de territorio, droga o asesinatos selectivos, como dice la policía. Las víctimas son dueños de negocios, viviendas o barrios enteros, e incluso hasta el gremio de transportistas. En menos de 5 días, 3 buses de la cooperativa de transporte Pascuales fueron destruidos por sujetos que buscaban intimidar a los dueños de las unidades para extorsionarlos. Por parte de presuntos vacunadores que quieren intimidar a las personas que trabajan en el lugar. Pero el alcance de la violencia se reflejó en la isla Trinitaria. Allí delincuentes explotaron una furgoneta y luego la incineraron. De las más de 32.000 emergencias que recibió el ECU 911 durante el feriado, cerca de 24.000 fueron solo por seguridad ciudadana. A esto se suma el hallazgo de un cuerpo en descomposición en Socio Vivienda 2. Esto ocurrió a primeras horas de este lunes, hechos por los que hasta el momento no se reporta ni un solo detenido. Y al menos $100 millones en pérdidas habría dejado el feriado de Semana Santa en la provincia de Santa Elena. El sector productivo responsabiliza a la vigencia del estado de excepción con toque de queda. Luisa María Heredia informa que los comerciantes de Guayaquil dicen que la inseguridad está haciendo quebrar a sus locales. No fue ni de lejos lo que se esperaba. El reciente feriado de Semana Santa para gran parte del sector productivo del país solo dejó pérdidas. Y es que una vez más estos días de asueto obligatorio en Ecuador transcurrieron en medio de un estado de excepción con toque de queda vigente en Guayaquil, San Borondón y Durán y las provincias de Los Ríos y Santa Elena. Medidas que llevaron a que los negocios vinculados a la industria del turismo no obtuvieran los beneficios económicos acostumbrados. Solo en Santa Elena las pérdidas superan los $100 millones, dice Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo. No solo malo, desastroso para todo el sector turístico, productivo y económico de la provincia. De acuerdo con datos difundidos por la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, en Santa Elena hubo apenas un 40% de ocupación hotelera y a nivel nacional la cifra osciló entre un 50 y 60%, siendo la provincia de Esmeraldas la más afectada, con solo un 20% de las plazas disponibles ocupadas. Cuanto al consumo en restaurantes, la recaudación tampoco alcanzó las expectativas creadas. En el sector gastronómico se llegó al 60%, pero la inversión que había hecho el sector gastronómico para estos feriados, que se hacen un 200, 300%, ni siquiera el 100% vendieron. O sea, tienen productos en bodega para 2 meses. Según el ECU 911, cerca de 56.000 personas viajaron a las playas de Guayas, Santa Elena y Manabí entre la tarde del Viernes Santo y el mediodía del Domingo de Pascua. Los destinos más visitados fueron Manta, General, Villamil Playas, Salinas y Montañita, donde realmente este era el panorama. Montañita estuvo abandonado, parecía pueblo fantasma, desierto. Y quienes no viajaron a los balnearios aparentemente prefirieron pasear durante el día en plazas y centros comerciales, pero en la noche quedarse en casa. En espacios como el Malecón 2000, por ejemplo, hubo poca concurrencia. De ahí que los comerciantes en Guayaquil también hablan de pérdidas. Tenemos los locales quebrados, tenemos disminución en el horario para trabajar, así que estamos en la intemperie. La Federación de Instituciones de Comerciantes Minoristas del Guayas, en rueda de prensa, convocaron este lunes a una marcha por la paz que contará con la asistencia de comerciantes de la Bahía, vendedores de los mercados municipales y ciudadanía en general, todos víctimas de la inseguridad. Seguimos, amigos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE tiene 6 meses para reglamentar la reforma que obliga a asambleístas, jueces, cúpula policial y militar a reportar sus operaciones financieras dentro y fuera del país. Carlos Acoto nos cuenta más en la siguiente nota. Los tiempos empezaron a correr. Una vez que la reforma a la Ley Orgánica de Prevención del Lavado de Activos ha entrado en el registro oficial, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE tiene 180 días para expedir normativa
e informes técnicos que garanticen el cumplimiento de nuevas disposiciones. Pero, ¿cuáles son? La reforma suma a la lista de sujetos obligados a informar a la entidad sus operaciones financieras de más de $10.000 a los clubes de fútbol profesional de la Serie A y B. Para el efecto se reforma el artículo 5 de la ley y se integran 12 sujetos más. Adicionalmente se reforma el artículo 2 que obliga a que dentro de los 15 días posteriores al fin de mes reporten sus operaciones desde $10.000 en adelante, tanto dentro y fuera del país. Jueces y fiscales, cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo, directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas, gerentes y directores de aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados, y también asambleístas. Roberto Andrade es el director de esta entidad. Ellos tendrían que, con esta nueva reforma, reportarlo directamente. Pero si no lo hacen y digamos que sí lo reportó una entidad del sistema financiero, una concesionaria de vehículos o una inmobiliaria, por ese lado, pues con este control cruzado vamos a detectar ese movimiento. Jenny Andrade es especialista en prevención de lavado de activos. Cree que esta lista debe ampliarse. Y amén de aquello, se debe procurar la creación de departamentos de cumplimiento normativo en las entidades públicas, señala. Se quedan también los hospitales, porque han sido fuentes en donde prácticamente se han generado contratos millonarios con sobreprecios para aportar al blanqueo de capitales. La reforma que entró en vigencia el pasado 3 de abril deja abierta la posibilidad de que la UAF incorpore nuevos sujetos obligados a reportar y solicite información adicional a personas naturales, jurídicas y otras funciones del Estado. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó la reforma al Plan Operativo Anual POA 2023 en función a lo asignado por el Ministerio de Economía, que para este año incrementó $142.000, lo que le da un total de $7.572.000. En el año 2020 el presupuesto para el Consejo era de $7.700.000. Cuando el Consejo inició su trabajo en el 2017 comenzó con un presupuesto de alrededor de 11 millones. El POA responde al plan estratégico del Consejo y este es parte del Plan Nacional de Desarrollo. Y tras el riesgo de un deslizamiento de tierra por las constantes lluvias en Chimborazo, las autoridades de la provincia evacuaron a 23 familias de 5 barrios de la parroquia de Huigra, que están en el polígono de susceptibilidad que comprenden 152 hectáreas. Mercedes Chávez con el informe. La parroquia de Huigra, perteneciente al cantón Alauxí, cambió de alerta amarilla a naranja por el incremento de grietas. 152.2 hectáreas son las afectadas, ubicadas en la parte superior de la unidad educativa Eloy Alfaro. Uno está en zozobra, uno está entre que sí, entre que no, pues. Uno está, pero que es prácticamente nervioso, pues, nervioso, ¿no? Que tratamos de pensar si se baja y no se sabe qué era, como en Alauxí. Esperemos a Dios que no haya mayor cosa. La noche del domingo se evacuó a 127 personas de 5 barrios, las que están albergadas en 2 hoteles de la parroquia por el momento. A Noemí se le quebranta la voz al estar lejos de su esposo y su hijo. Ellos no evacuaron, se quedaron a cuidar sus pertenencias. No perder, imagínense. ¿Cómo vamos a hacer? No vamos a dejar ahí botado todo y nosotros salir. Claro, nosotros tenemos así unos perritos también. Desde mayo del 2022 se delimitó un polígono de susceptibilidad por movimiento de masas en la parroquia de Huigra, donde se tenía una alerta amarilla vigente, y este 4 de abril se levantó la última información. Así informó Julián Tucumbi, coordinador zonal 3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y hemos ratificado, digámoslo, con un nuevo estudio para poder verificar cuál sería el posible alcance en el caso de darse un movimiento en masa. Se han presentado grietas que tienen más o menos unos 5 centímetros, digamos, de distancia entre línea y línea, y también se ha presenciado lo que son asentamientos de unos 30 a 50 centímetros, ¿no? Esto significa que el movimiento está activo. Las alertas del INAMI sobre la presencia de lluvias en esta semana hace tomar acciones preventivas. Decenas de familias quedaron con sus hogares bajo el agua en Babahoyo, en Los Ríos. Esto ocurre debido al desbordamiento del río Chilintomo en la parroquia Febres Cordero. Más de 50 familias amanecieron con el agua dentro de sus hogares.
Esto ocurre tras el desbordamiento del río Chilintomo en la parroquia Febres Cordero de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Por ejemplo, en el sector Pedro Emilio Alvarado, tuvieron que alzar los enseres en ladrillos. Los colchones en las camas quedaron a poco de ser alcanzados por el agua. Le digo casi el barrio entero. Pongo aproximadamente unas 100 casas. La señora Rita y don Daniel tienen más de 30 años en la zona y comentan que en cada invierno la situación se repite. No ve uno que tiene que andar en esta agua todo el día y todos los años esto, ya no es primer vez. En el recinto La Victoria, según sus habitantes, la falta de alcantarillas tiene anegadas varias casas. Salió el agua de adentro, pero aquí afuera quedó así porque en la noche llovió de nuevo duro. En el Departamento de Gestión de Riesgos del municipio se ha indicado que se tiene listo un albergue, a pesar que los niveles de agua empiezan a descender. Los problemas con las vías estatales generaron una seria contracción en el turismo en Azuay durante el último feriado. El sector hotelero, restaurantes y bares hablan de pérdidas generadas por la falta de conectividad terrestre. Iván Rodríguez con el informe. Los resultados no fueron los que el sector turístico de Azuay y particularmente de Cuenca esperaba del último feriado por Semana Santa. La principal razón, los problemas con la conectividad terrestre. Y sin vías no tenemos turismo. Si hacemos una comparación con Semana Santa del año pasado, había una ocupación, si no me equivoco, del 75% que generó aproximadamente $7 millones y un poco más. En este momento, según las cifras, tenemos 2 millones y algo. Una de las vías más afectadas fue la Cuenca Girón Pasaje en el kilómetro 33, que permaneció cerrada hasta el día domingo en la tarde. La Molleturo Naranjal también presentó problemas. Para irse por la Cuenca Molleturo Naranjal o venir, hay que estar preguntando cada 5 minutos si es que se abrió o se cerró la vía, además del peligro que corre las vidas de las personas que se arriesgan a circular por esta vía. El sector turístico habla de pérdidas, pues estaba preparado para recibir a por lo menos un 30% de visitantes más. Uno para los feriados se prepara, invierte en materia prima, etcétera, lo cual ha quedado en bodega. Por ello, por acá, ya hablan de una gran marcha por la vialidad que se definirá este martes. Se ha declarado una emergencia, se declaró 100 millones, hoy dicen que son 104, pero realmente esos millones, a decir, no tienen un sustento técnico, práctico y de inmediatez, que es lo que necesitan las vías de la Azuay. Incluso ya se está pidiendo la renuncia del ministro de Transporte y Obras Públicas y del subsecretario de la Zona 6. En corto, Pamela Cortés vuelve a la familia de Teleamazonas. Será jurado en Yo Me Llamo. Seguimos, amigos. El Ministerio de Salud apostará por la incorporación de nuevos profesionales para mejorar la atención médica en el país. Así lo dio a conocer el ministro José Ruales en un evento por el Día Mundial de la Salud. Con una ceremonia de bienvenida del equinoccio de verano fue como inició el evento desarrollado para conmemorar el Día Mundial de la Salud. Los trabajadores de la Plataforma Social del Sur salieron por unos minutos y celebraron este día con actividad física. De acuerdo al ministro de Salud, José Ruales, esta cartera apostará por la salud preventiva, por lo que incorporará 11.300 profesionales y especialistas en los próximos meses, 1.300 para cerrar la brecha en los centros de salud pública, 170 profesionales en salud mental, 900 en atención preventiva materno-infantil y 776 en atención intercultural. Por lo tanto, estamos incluyendo traductores a las lenguas, personal de las comunidades. Existen ahora técnicos de atención primaria que vamos a seguir formando, pero mientras tanto estamos contratando personal para que articule, para que promueva en la comunidad la oferta de servicios de salud. Además, 9.600 profesionales se incorporarán a hospitales de segundo y tercer nivel. En cuanto a los pagos para los centros de diálisis, aclaró que entre febrero y marzo de este año se han cancelado 26,5 millones de dólares, pero la deuda aún asciende a 63 millones. En el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha ofrecido hacer una transferencia de 50 millones de dólares este mes, con lo cual esperamos ya ponernos al día. Para la vocera de los centros de diálisis del país, son cerca de 86 centros a nivel nacional que están impagos desde hace 6 meses. Son más de 120 millones de dólares a razón de la atención que se está brindando a más de 16.000 pacientes renales en todo el país. De acuerdo al ministro, los pagos están sujetos a las auditorías que se realicen. Para su agilidad, desde marzo se incorporaron 130 nuevos auditores.
4 empresas de Palora en Morona, Santiago, marcaron un hito para el país con la primera exportación de 7.745 kilogramos de pitahaya hacia China. Esta fruta se produce principalmente en Morona, Santiago, Pichincha, Manabí y Guayas. En 2022, Ecuador exportó más de 23.000 toneladas de pitahaya a diferentes destinos, representando más de 99 millones de dólares. De esta forma, China se suma a los 58 países a los que llega esta fruta ecuatoriana.